Plymouth Harbor, enero de 1944. El almirante Sir Charles Little, comandante en jefe de Portsmouth, observaba desde la ventana de su oficina otro convoy entrando al puerto. 18 barcos, Liberty estadounidenses, sus cascos grises navegando bajos por la carga, sus cubiertas apiladas con cajas y vehículos asegurados bajo lonas. Había contado 43 convoyes así, solo en las últimas 2 semanas. Se volvió hacia su oficial de logística. ¿Cuántos en total ahora? El oficial consultó su portapapeles. 217 buques estadounidenses en nuestro puerto esta mañana, señor, sin contar las lanchas de desembarco todavía en construcción o los buques que esperamos la próxima semana. Little asintió lentamente. Había coordinado operaciones navales durante 3 décadas. Había visto la gran flota en Scapa Flow, observado la evacuación de Dunkerque. Entendía la logística naval a una escala que la mayoría de los hombres no podía imaginar. Pero esto era diferente. Los estadounidenses no estaban simplemente contribuyendo a una flota de invasión. Estaban construyendo una desde cero en suelo británico, más rápido de lo que parecía físicamente posible. Los primeros buques estadounidenses habían llegado a Gran Bretaña a finales de 1943, números pequeños inicialmente. Los planificadores británicos habían revisado las cifras, entendido el compromiso estadounidense, aprobado las asignaciones. Comprender números en papel y ver esos números materializarse en tus puertos eran experiencias completamente diferentes. Para febrero, el goteo se había convertido en inundación. El vicealmirante Bertram Ramsay, comandante naval aliado para la Operación Neptuno, mantenía su cuartel general en Southwick House, cerca de Portsmouth. Un planificador meticuloso, Ramsay había orquestado la evacuación de Dunkerque y entendía las operaciones navales complejas mejor que casi nadie vivo. Había pasado meses coordinando con sus contrapartes estadounidenses, revisando asignaciones de barcos, planeando la intrincada coreografía del asalto anfibio más grande de la historia. El plan requería casi 7.000 buques en total. Los estadounidenses proporcionarían aproximadamente 3.000 de ellos. A principios de marzo, Ramsay observó desde la cubierta del HMS Larks mientras un convoy estadounidense entraba al Solent. Contó los buques con sus binoculares. 22 LST, barcos de desembarco de tanques, cada uno capaz de transportar 20 tanques Sherman o 33 camiones. Detrás de los LST venía una línea de lanchas de desembarco más pequeñas, LCIL, lanchas de desembarco de infantería grandes, cada una diseñada para transportar 200 tropas directamente a la playa. Ramsay contó 34 de ellas solo en este convoy. Su teniente de bandera se acercó. «Señor, el manifiesto del convoy muestra 41 LST más programados para llegar a Plymouth mañana y otro convoy de 67 LCIL pasado mañana». Ramsay bajó sus binoculares. «¿Dónde los están poniendo a todos?» Los comandantes de Mindobes, puertos británicos, estaban enviando informes cada vez más desesperados sobre el espacio. La costa sur de Inglaterra se había convertido en un vasto estacionamiento naval, con buques estadounidenses llenando cada fondeadero disponible, cada puerto, cada ensenada, lo suficientemente profunda para flotar un casco. Los estadounidenses también traían sus propias instalaciones portuarias. En abril, ingenieros británicos observaron con fascinación profesional mientras los batallones de construcción estadounidenses ensamblaban muelles flotantes en Portland. Estas no eran instalaciones improvisadas, eran estructuras prefabricadas en Estados Unidos, enviadas en secciones y ensambladas con eficiencia industrial que dejaba a los ingenieros británicos moviendo la cabeza. Para finales de abril, los civiles británicos que vivían a lo largo de la costa sur encontraron sus paisajes familiares transformados. Los puertos que habían conocido toda su vida se habían convertido en bosques de mástiles y superestructuras. El mar mismo parecía haber desaparecido bajo los cascos. Un pescador de Weymouth, prohibido de sacar su bote debido a restricciones militares, se paró en el muro del puerto y contó buques estadounidenses hasta que llegó a 300 y se rindió. «He pescado estas aguas 40 años», le dijo a un reportero. «Nunca vi algo así. El agua se fue. Solo barcos ahora, hasta donde puedes ver». La contribución estadounidense no era solo números. Eran los tipos de buques que revelaban la profundidad de la planificación industrial estadounidense. En Plymouth,
El almirante Sir Philip Bean abordó el USS Nevada, un acorazado que había sido hundido en Pearl Harbor, reflotado, reparado y navegado a través del Pacífico, el Canal de Panamá y el Atlántico para apoyar la invasión. Sus cañones de 14 pulgadas podían lanzar un proyectil de 1.400 libras más de 20 millas tierra adentro. Pero los acorazados y cruceros, por impresionantes que fueran, no eran lo que hacía posible la invasión. Las lanchas de desembarco lo eran. Para finales de mayo los conteos finales se estaban aclarando. Los estadounidenses habían entregado más de 2.000 lanchas de desembarco de varios tipos. Los oficiales británicos que habían luchado en el Mediterráneo y visto operaciones anfibias anteriores entendían lo que esto significaba. En Sicilia, en Salerno, la escasez de lanchas de desembarco había limitado las operaciones. Para Overlord no habría escasez. El capitán John Hughes Hallett, un oficial naval británico involucrado en la planificación desde los primeros días, se paró en una colina con vista a Weymouth Bay a finales de mayo. El puerto abajo contenía más de 400 buques. Seguíamos pidiendo lanchas de desembarco, le dijo a un colega. En cada sesión de planificación, cada reunión, la pregunta siempre era, ¿tenemos suficientes lanchas de desembarco? Los estadounidenses simplemente seguían construyéndolas. La escala de la producción estadounidense era una cosa, la velocidad era otra. La industria británica había estado en pie de guerra desde 1939. 5 años de racionamiento, conscripción, bombardeos y movilización total. Los astilleros estadounidenses habían aumentado la producción en la mitad del tiempo y estaban superando a Gran Bretaña por factores que parecían imposibles. En 1943 solo, los astilleros estadounidenses habían botado más de 2.000 lanchas de desembarco de varios tipos. En un solo año, habían construido más buques anfibios especializados que los que Gran Bretaña había construido en toda la guerra. El almirante Ramsay celebró su conferencia de planificación final el 28 de mayo. Más de 100 oficiales superiores se apiñaron en la sala en Southwick House. «Caballeros, el conteo final», dijo Ramsay. 6.939 buques, 1.213 buques de guerra, 4.126 lanchas de desembarco, 736 buques auxiliares, 864 barcos mercantes. Hizo una pausa, dejando que los números se asentaran. De estos, la contribución estadounidense es de aproximadamente 3.000 buques, incluyendo la mayoría de nuestros LST y una porción sustancial de nuestros buques de apoyo de fuego. La sala quedó en silencio. Cada oficial presente entendía la logística naval. Sabían que estos números representaban no solo barcos, sino la capacidad industrial de una nación entera enfocada en un solo propósito. El 6 de junio al amanecer, la flota estaba en posición frente a la costa de Normandía. Para el final del día D, 156.000 tropas aliadas estaban en tierra en Francia. La invasión había tenido éxito. No fácilmente, no sin un costo terrible, pero había tenido éxito. Los oficiales británicos que observaban esta operación logística sostenida entendieron algo que no se articularía completamente hasta después de la guerra. Estados Unidos no solo había contribuido a la invasión, Estados Unidos había hecho posible la invasión a la escala requerida para el éxito.